Entonces, esa sería la, bueno, definición simplificada que vamos a tener por ahora del concepto de competencia perfecta, ¿no? Numerosos agentes en el mercado, numerosos consumidores o productores, información perfecta y que no hayan fallas del mercado. Luego vamos a ir agregando otros conceptos que van a expandir esta definición, pero por ahora lo vamos a dejar de esa manera, ¿sí? Ahora, algo crucial en los temas que vamos a estar viendo y que de hecho ya hemos mencionado de alguna forma es la definición de un modelo. En este caso, bueno, de un modelo económico, como lo que hemos estado viendo hace un momento. Entonces, ¿qué cosa es lo que es un modelo, no? Un modelo representa una abstracción o una simplificación de la realidad. Que va a servir para explicar a la realidad. Entonces no va a ser tan detallada o específica como la realidad en sí misma, va a ser una simplificación, una abstracción de la misma, pero a través de esa simplificación, ¿no? que está presentada a través de este modelo, vamos a poder extraer conclusiones importantes que nos van a servir para poder entender esta realidad. ¿Sí? Entonces, eh, imaginemos que justamente, ¿no? la realidad que analicemos sea de esta manera, ¿no? Muy compleja, con infinitas variables. Entonces, lo que vamos a hacer con un modelo es nosotros primero establecer, ¿no? ¿Cómo vamos a representar eso? Vamos a establecer nosotros una serie de supuestos, vamos a llamar a estas, ¿no? Ideas, supuestos. Unos supuestos que nosotros vamos a realizar en primer lugar para poder construir un modelo. Y este modelo va a ser una representación de la realidad, solamente que no va a ser tan extensa como la misma, sino que va a ser mucho más simplificada, ¿sí? Entonces, estos supuestos, en base a la teoría que planteemos, van a permitir crear el modelo que va a ser una representación simplificada de la realidad. Y justamente este modelo debería tener una representación matemática basada en la teoría que hemos empleado, ¿no? a través de las raíces, ¿no? de los supuestos para poder reflejar eh, la realidad. Entonces se busca que estos supuestos que nosotros elijamos sean válidos de tal manera que el modelo tenga una representación adecuada de la realidad, ¿no? que existe una validez empírica, es decir, que el modelo efectivamente no difiera eh, de la realidad en las condiciones que lo estamos analizando. ¿Sí? Por ejemplo, al hacer una simplificación de la realidad a través de un modelo, un ejemplo clásico que podríamos dar de esto es la elaboración de un mapa, ¿no? Un mapa que tiene un tamaño, ¿no? de una hoja, ¿no? con caminos y rutas a seguir, es una simplificación del mundo en el que vivimos. No representa necesariamente el mismo tamaño, ¿no? o tiene todas las características que nosotros observamos en el mundo cuando vamos por él, sino que es una representación bastante sencilla de entender de la realidad. Y está basado en algunos supuestos justamente para su elaboración, los supuestos de distancias, tamaños y demás. Entonces justamente ese modelo que nosotros hemos hecho de la realidad a través, por ejemplo, de la creación de un mapa, sirve para formar conclusiones importantes de la realidad porque podemos emplearlo justamente para guiarnos a través del espacio, ¿no? En el caso de un mapa, ¿no? Otro ejemplo clásico, ya de repente yendo a un plano más económico, es el PBI, ¿no? El PBI también es un modelo porque es una simplificación de la actividad económica que existe en un país. Y justamente
Es un modelo simplificado porque representa la agrupación, ¿no?, del consumo de los consumidores, ¿no?, de la inversión de las empresas, del gasto que realiza el Estado y de las exportaciones netas, ¿no?, diferencia entre exportaciones e importaciones. Y a través de esta suma simple obtenemos el PBI, ¿no?, el Producto Bruto Interno, que es una representación de la actividad económica, pero la actividad económica depende de muchas otras variables. Sin embargo, a través del PBI, ¿no?, de este modelo que se ha creado, podemos tener una idea más simplificada de la realidad económica que tenga un país. ¿Sí? Entonces también es un ejemplo de una simplificación de la realidad. El mismo caso, ¿no?, de funcionamiento de la interacción del productor en el mercado y las decisiones que eso toma también es un modelo simplificado de la realidad, porque los productores, aparte de querer maximizar sus beneficios, podrían tener otras motivaciones, podrían de repente decir: yo quiero ser un productor exitoso no porque quiera tener beneficios o ganar mucho dinero, sino porque yo quiero tener poder o quiero tener prestigio. Entonces eso también podrían querer los productores, pero nosotros estamos ignorando eso y otros aspectos que sean parte de la realidad, y estamos limitando nuestro análisis simplificado a la creación de solamente este modelo para analizar el comportamiento de los productores. De la misma forma, los consumidores también pueden tener otras motivaciones, otros deseos, ¿no? De repente consumir menos de los bienes podría reportar más satisfacción, no ser desprendido de los bienes materiales, no beneficiar a otros, podría satisfacer también a las personas, pero nosotros vamos a limitar, ¿no?, nuestro análisis a lo que hemos planteado aquí, ¿no?, que cada uno busque maximizar su propio beneficio, su propia utilidad a través de los bienes que va consumiendo, ¿no? Entonces existen otras motivaciones que definitivamente en la realidad tienen los consumidores, pero estamos creando este modelo para poder entender su comportamiento en este ambiente controlado, ¿sí? Entonces no representa exactamente tal cual lo que sucede en la realidad, porque también estamos haciendo supuestos de racionalidad, los supuestos de que los consumidores y los productores son racionales. No representa al pie de la letra la realidad, pero aún así de este modelo simplificado podemos obtener conclusiones importantes de esta realidad, ¿sí? Entonces justamente esa es la idea de simplificar la realidad a través de un modelo que hemos construido a través de la teoría en base a supuestos básicos sobre los cuales este modelo se apoya. De tal manera que este modelo muestre tener una validez empírica, ¿no?, que sea contrastable con la realidad, que no difiera de esta si es que se le pone a prueba al modelo, ¿no? Entonces eso sería un buen modelo, ¿sí? Y justamente otro ejemplo, ¿no?, de una simplificación, ¿no?, que nosotros hacemos de la realidad, ¿no?, de un supuesto, ¿no?, justamente hablando de los supuestos que nosotros solemos hacer para poder simplificar la realidad y poder crear modelos como los que vamos a usar a lo largo del curso, es el supuesto clásico conocido como supuesto ceteris paribus en latín. Que en latín significa todo lo demás constante, ¿no?, o en igualdad de condiciones. Ceteris paribus, todo lo demás constante, es un supuesto que solemos hacer para nosotros aislar el efecto de una variable sobre otra variable. Por ejemplo, si hablamos de la cantidad demandada de un bien que representemos con la letra X, ¿no?, cantidad demandada de un bien. Entonces, ¿de qué depende la cantidad demandada de un bien? Depende del precio de este bien. Pero en la realidad nosotros sabemos que eso también puede depender de muchas otras cosas, ¿no? Por más barato que sea un bien, no significa necesariamente que tú vas a consumir mucho más de este bien, porque podría ser que tú te aburras de este bien, o podría ser que existan motivos que te lleven a dejar de consumir por completo este bien a pesar de que sea más barato. Entonces, efectivamente existen otras variables aparte del precio que influyen en la cantidad demandada de un bien.
¿no? De repente no sé, pues no te dan permiso para consumir de este bien, o existen normas legales que te evitan consumir de este bien, tanto como tú quisieras, o N motivos. Pero nosotros vamos a asumir que todas esas otras variables no se mueven, son constantes, todo lo demás constante, y vamos a asumir que solamente la variable precio es la única que afecta a la cantidad demandada del bien X. Entonces, en eso consiste el supuesto ceteris paribus, todo lo demás constante, nada de lo demás se mueve, y vamos a analizar únicamente el impacto que tiene la variable precio sobre la cantidad demandada, ¿no? Ese es el supuesto ceteris paribus. Y bueno, también podríamos relacionar cualquier otro grupo de variables, ¿no? El hecho justamente del supuesto ceteris paribus es analizar el impacto de una variable a la vez y asumir que las otras variables que también afectan a la otra variable que estemos analizando están inmóviles, constantes, de tal manera que solo analizamos el efecto de esta única variable que estamos observando, ¿no? Sobre la otra. Supuesto ceteris paribus. Ahora, otro de los supuestos que hemos estado mencionando ya en esta primera sesión son los supuestos de optimización. ¿Sí? Los supuestos de optimización que realizan los agentes del mercado, ¿no? Nuevamente los agentes son los consumidores, ¿no? Los productores, ¿no? O las firmas, ¿no? Las empresas, y el Estado. Entonces vamos a ver, o vamos a hacer el supuesto de que estos agentes persiguen una meta que quieren alcanzar, una meta racional que ellos quieren alcanzar, y vamos a limitar esa meta a solamente una, porque efectivamente los consumidores podrían perseguir otras metas que afecten a la meta que vamos a plantear acá, pero vamos a asumir que únicamente estos agentes persiguen un objetivo. Para el caso de los consumidores, a través del supuesto optimización, de optimizar, ¿no? De obtener lo mejor posible de algo, es maximizar su utilidad, su satisfacción, su bienestar al momento de consumir un bien. Entonces ese va a ser el supuesto de optimización que vamos a hacer para los consumidores. Todo lo que hagan los consumidores va a estar siempre orientado solamente a hacer que su utilidad, su satisfacción al momento de consumir los bienes sea la más alta posible. Para el caso de los productores, ellos querrán maximizar su beneficio. O, en otras palabras, minimizar sus costos. ¿Sí? Entonces vamos a asumir que eso es lo único que persiguen, y todas las decisiones que toman los productores, las empresas, van a estar orientadas a este fin. Y vamos a asumir que el Estado lo que busca es también maximizar, ¿qué es lo que quiere todo el Estado? El bienestar, o debería quererlo en todo caso, el bienestar social, el bienestar de la población del país, ¿no? Que rige este Estado, y el bienestar público. Entonces, esos son los supuestos que estamos haciendo para estos agentes que persiguen estas metas en específico. ¿Sí? Una diferenciación clave, ya rápidamente, antes de concluir con esta sesión, es hablar de los conceptos de positivismo y normativismo. Entonces nosotros podemos analizar a la economía desde un punto de vista positivo o de un punto de vista normativo. Entonces cuando nosotros hacemos un análisis económico positivo, ¿no? Desde una visión del positivismo, nosotros lo que vamos a hacer es describir las cosas como son. Describir la realidad. Describir la realidad o las cosas tal como son, ¿sí? Es más descriptivo, ¿no? Vemos la realidad y la planteamos tal como es y analizamos eso. ¿Y por qué es así?
hacemos un análisis positivo. Sin embargo, un análisis normativo, ¿no? Un análisis normativista nos describe las cosas como deberían ser. Las cosas como deberían ser. Entonces hace propuestas, ¿no? Analiza la realidad, analiza el porqué de las cosas. Bueno, inicia de repente con un análisis positivo, pero luego hace una propuesta de cómo debería ser la realidad. Entonces ese sería un análisis normativo, ¿no? Cuando se afirma que se deben destinar, por ejemplo, recursos para adquirir un determinado bien, ¿no? O reasignar recursos en otro grupo de bienes, esto podría ser un análisis normativista. Sin embargo, un análisis positivista, ¿no? Un análisis positivo es simplemente describir cuáles son las asignaciones que la gente hace hacia los distintos bienes y por qué hace esto, ¿no? Cuando ya hace una sugerencia de cómo debería ser, estamos entrando en un análisis más normativo. Entonces, a lo largo del curso vamos a hacer estos dos tipos de análisis, ¿no? Vamos a describir cómo las personas asignan los recursos y por qué, y podríamos contrastarlo con un análisis normativo, ¿no? Para verificar cómo deberían ser la mejor forma de haber asignado esos recursos, ¿no? Seguro veremos algunos ejemplos de eso.